Hola, buenas tardes. El tema que hoy nos compete dar es descartando diagnósticos de ácido tubular renal en la consulta de nefrología pediátrica dentro de los temas selectos que hacen homenaje al doctor Mario Matos Martínez, mi maestro. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos. ¿Qué es la ácido tubular renal? Es una tubulopatía rara. Su origen puede ser primario o secundario. Tiene 4 tipos descritos, aunque en la actualidad 3 son los que más se presentan. Y la más común de ellas, pues es la tipo 1, que es la incapacidad de acidificar la orina, dado que existe un defecto en las células alfa intercaladas del túbulo colector cortical. De acuerdo, la fisiología es muy amplia, no puedo ahondar en esto porque nos ampliaríamos mucho en el tema. Pero sí podemos detenernos un poquito al entender las causas, que como vemos, las causas secundarias pueden ser tanto autoinmunes, por nefrotoxinas, problemas urópatas que nos podrían ocasionar daño tubular y, por supuesto, causar un cuadro similar a una acidosis tubular renal. Pero las que nos compete entender son las primarias, ¿de acuerdo? Las primarias obviamente son por mutaciones esporádicas o por mutaciones ya bien establecidas, sobre todo en los transportadores de las moléculas a nivel tubular, ¿de acuerdo? Ahora, el motivo de consulta, básicamente, es más común que nos llevan a los pacientes por talla baja y detención del crecimiento, pero también puede ser por una deshidratación frecuente, llámese que pacientes que tienen hospitalizaciones por desequilibrios hidroelectrolíticos, ya sea por vómitos o ocasiones líquidas, pacientes que la mamá refiere que los pañales están repletos de orina o moja la cama a pesar de tener pañal, o que, por ejemplo, bebe su biberón con bastante avidez o el agua. Es súper raro que lo lleven por crisis convulsiva secundario a este desequilibrio, pero no es imposible. Cuando no se encuentran malformaciones óseas o nefrocalcinosis, pueden ser pacientes que están muy avanzados o incluso pacientes que tengan esta patología muy acentuada y que sí nazcan, o sea, sean recién nacidos y presenten la nefrocalcinosis, sí es posible. Y que tengan hipoacusia neurosensorial, es difícil que nos consulten por esto como principal motivo, pero ya en el interrogatorio indirecto sí es posible encontrarlo. Entonces, como vemos, un alto porcentaje de las principales causas o motivos de consulta, pues es la talla baja y la detención del crecimiento. Las otras realmente no las encontramos muy comúnmente o no las refieren los familiares de primera instancia. ¿Cómo nos orientamos a un diagnóstico de acidosis tubular renal? Bueno, debemos solicitar la primera consulta o una vez que nos refieran los síntomas, pues una gasometría venosa en la cual debemos de encontrar una acidosis metabólica. Esto es un pH menor a 7,35 y básicamente pedir electrolitos séricos y un examen de orina. Entonces, si ustedes ven las bibliografías sobre acidosis tubular renal, siempre nos hablan que es una acidosis metabólica con el NGAP normal. Entonces, ¿qué es parte del NGAP? Pues parte del bicarbonato y parte el cloro, porque uno compensa al otro y viceversa. Entonces, ¿qué debemos valorar más de los electrolitos? El cloro. Si tenemos una acidosis metabólica con una hipocloremia, entonces vamos a estar directamente relacionados con pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, ya sea por cualquier patología, obviamente gastrointestinal. Esto de entrada nos descarta una patología renal. Si el paciente tiene normocloremia con la acidosis metabólica, pues tenemos varias posibilidades, pero son acidosis orgánica, que puede ser una acidosis cetoacidosis diabética, una acidosis láctica,
y aparte la podemos encontrar en pacientes con enfermedad renal crónica, pero esto de entrada ya nos habla que el paciente no tiene una acidosis tubular renal per se, porque es parte del diagnóstico que su función renal sea normal o esté preservada al momento del diagnóstico. Entonces, ¿qué nos interesa saber? Bueno, pues que tenga hipercloremia. La CNTEC establece un punto de corte de 112, aunque varios laboratorios establecen mayor de 110 como punto de corte para establecer una hipercloremia. Teniendo los arriba de 112 miliequivalentes por decilitro, 110, bueno, pues vamos a ver el pH urinario. Un simple examen de orina nos es de gran utilidad. Vemos que el pH urinario es mayor a 6, es decir, que tiene una dificultad para acidificar la orina. Básicamente, casi siempre los encontramos mayor a 6,5, 7. Y esto, bueno, asociado, vemos dentro de los electrolitos una hipocalemia o normo o hipocalemia. Bueno, pues podemos orientarnos a una acidosis tubular renal tipo 1 o distal. Repito, solo es una orientación diagnóstica. Todavía no podemos confirmarlo como tal. Si el pH es menor a 6, eso quiere decir que sí acidifica la orina. Entonces estamos ante dos posibilidades. Una acidosis tubular renal tipo 2 o proximal, ya sea Fanconi o cistinosis, y si tiene hipercalemia, pues una acidosis tubular renal tipo 4. Ahora, ya clasificándolo, pues tenemos la acidosis hiperclorémica o con ánimo abnormal, con una función renal normal. ¿Qué vamos a solicitar? Bueno, pues las pruebas de acidificación. Esto lo tomé directamente de una actualización que hizo el doctor García Nieto sobre el tema de la acidosis tubular renal, el cual me pareció muy sencillo. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, hacemos las pruebas de acidificación con cloruro de amonio, furosemide, o no eleva la presión de CO2 en la orina alcalina. Esto pues ya lo ha referido la doctora Norma Guerra en varios foros. Pues ¿qué tenemos? Hay que solicitar una fracción excretada de bicarbonato. Repito, fracción excretada. El bicarbonato en orina no sirve absolutamente de nada. Entonces, teniendo esto normal y con hipocalemia, pues ya podemos clasificar como tal a una acidosis tubular renal tipo 1. Si la fracción excretada de bicarbonato está elevada, entonces nos vamos a enfrentar a una acidosis tubular renal tipo 3, que es bastante rara, tendría que tener alguna alteración en la anhidrasa carbónica y difícilmente lo encontraríamos, solo está descrita. En la acidificación, si acidifica la orina con las pruebas de cloruro de amonio, furosemida, y eleva la presión de CO2 en la orina alcalina, repito, pues debemos ver también la fracción excretada de bicarbonato. Es elevada y no tiene hipercalemia, entonces es muy posible que estemos ante una acidosis tubular renal tipo 2 o proximal. Y ya, si el paciente tiene hipercalemia con estas características, pues es una acidosis tubular renal tipo 4. Ok, entonces, ya teniendo estos datos, ¿cómo lo confirmamos? Pues tenemos que establecer estudios genéticos que hasta hace poco, pues no teníamos la posibilidad en México. Se enviaban a los pacientes la información al RenalTub, pero ahora afortunadamente la FUNATIM ayuda bastante con estos diagnósticos. Nos enfrentamos en México, desafortunadamente, a un sobrediagnóstico, y no solo en México, en toda Latinoamérica, de sobrediagnóstico. De hecho, el doctor Ricardo Muñoz hizo una carta al editor ya hace varios años comentando esta situación, que muchos pacientes tienen este diagnóstico y el cual no era el adecuado. También la doctora Mara Medeiros ha hecho varios informes junto con la doctora Norma Guerra, haciendo las pruebas de acidificación y encontrando que varios pacientes pues no tenían esta situación. Y también en Guadalajara pues, hicimos algo similar. Entonces, ¿qué descartamos? Básicamente, ¿qué nos llega a la consulta? ¿Qué es y qué no es acidosis tubular renal? Bueno,
con lo que vimos muy rápidamente, debemos regresar al origen de la medicina, que es la clínica. No basarnos, no casarnos con un diagnóstico que ya nos mandan de envío y establecer que ya es eso. Recordemos que los principales motivos de consulta es talla baja y detención del crecimiento, ¿de acuerdo? Entonces, a los padres les estresa mucho que su hijo no crezca. Eso es estresante realmente para un papá, una mamá, que su hijo lo vea más pequeño, lo ve en internet, lo compara y sí es una situación de estrés. La presión familiar, social es muy importante. El típico primo que es más alto que la prima, entonces, o viceversa. El papá que le dice yo era más alto a tu edad, en la escuela, el bullying. Pues todo esto hace más estrés a los padres y hace que finalmente lleven a su niño a la consulta, siendo aparentemente un niño sano, ellos lo ven con talla baja y entonces es importante llevarlo al médico. El médico de primer contacto, a lo que refieren los padres, se va con la talla baja. No puede preguntar los demás síntomas. La mayoría de los pacientes que nos llegan no tienen ninguno de los otros síntomas, como les comento. Entonces, ¿qué es la herramienta que tenemos en México? Pues la cartilla de vacunación. Prácticamente todos los niños mexicanos cuentan con una o están al alcance de una. Y la cartilla nacional, la cartilla de vacunación, pues básicamente la fuente es la OMS. Y nosotros como pediatría nos basamos en la CDC. Prácticamente las percentilas el percentil, perdón, está muy similar a los valores en la estatura mínima e ideal. Si vemos el paciente de 3 meses, tenemos una talla mínima de 59,4, prácticamente muy similar. Y el promedio 61,4. Nos vamos al primer año de vida, igual 73,4 y 75,7. Avanzamos la curva y notamos una diferencia de 1 centímetro a los 3 años, básicamente 92,4 en la mínima y 96. Esto, pues, sí es de tomar en cuenta, ya que, pues, 1 centímetro es 1 centímetro y en la talla puede estar cambiando las percentiles. Y si alargamos la curva, encontramos que a los 5 años, pues, la diferencia ya es más notable, porque tenemos como una altura ideal 110 y ya está en la percentila, la de 110 ya está en la percentila 75. Entonces, aún así es normal, no hay tanto problema. Pero, ¿qué pasa con nuestros niños mexicanos? Pues todos están chaparritos. Y entonces, la Academia Mexicana de Pediatría, pues hizo una tabla. Es lo que se tenía que hacer, tanto obviamente niños y niñas. Y entonces, encontramos que los valores, por ejemplo, de un niño de 3 meses, está en 59 el promedio. Estamos hablando del promedio y vemos que la mínima es 59,4. Entonces, ya de entrada, ya tenemos talla baja todos los mexicanos, ¿no? En promedio. Al año, tenemos un promedio de 70. Aquí está en 73. A los 3 años, 90, con diferencia 92,4. Y nos recuperamos un poco apenas a los 5 años con 106,5, pero apenas estamos en la mínima, ni siquiera estamos en la ideal. Sabemos que hay niños altos en toda la República, sobre todo en el norte, pero el promedio, pues, es que todos nuestros niños mexicanos tienen talla baja, lo cual no es cierto. Es diferencia racial, simplemente. La OMS y la CDC, pues, evalúan a niños estadounidenses, europeos, obviamente los afroamericanos también son muy altos, no los vamos a superar, obviamente. Y esto lleva a más preocupación. ¿Por qué? Porque el médico de primer contacto lo que toma es la cartilla de vacunación y es prácticamente donde le dice, mire señora, tiene usted razón, su niño es bajito. Entonces, aquí ya la información ya se pega, o sea, ya es un tatuaje en los padres
y en el niño es un estigma de que tiene talla baja y está mal. Hay que revisar. Y aquí empieza el problema. Entonces, tenemos al paciente con talla baja, que nosotros debemos valorar si es proporcionada o desproporcionada. Desproporcionada, ¿qué nos habla? Pues que tengan alguna malformación ósea por displasia, algún raquitismo, alguna alteración congénita, alguna cromosomopatía, perdón. Y si es proporcionada, que es la que más nos mandan a la consulta, debemos valorar a nivel, en el interrogatorio, o si nos lleva, obviamente, de meses, pues sabemos los antecedentes prenatales. Y es muy común que en la consulta nos lleven a pacientes con retraso en el crecimiento intrauterino o pretérminos. Son pacientes que finalmente su talla va a estar debajo de las percentilas en las desviaciones estándar, pero finalmente van a seguir creciendo. Y esto es difícil que algunos no lo crean, aunque les prestemos gráficas y todo esto, nos lo siguen enviando. Estos pacientes van a seguir creciendo, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tiene un síndrome dismórfico o alguna cromosomopatía, pues obviamente hay que detectarla, ¿no? Ahora, postnatal. Los pacientes tenemos que ver la velocidad de crecimiento. Esto es muy importante en la consulta. ¿Por qué? Porque debemos ver si está creciendo o no. Nosotros en el interrogatorio inicial, pues debemos de ver los antecedentes de talla baja. Nos llegan muchas mamás o papás con tallas de 150 centímetros. Ambos padres, pues es difícil, ¿no? O sea, ¿de dónde? Puede ser que tenga un tío alto, un primo alto, pero los padres, los dos tienen una talla en promedio, que debemos hacer la talla blanca familiar, y pues obviamente nos va a dar una talla baja familiar. Y ya, no tienen que hacer otra cosa. Ese es el principal diagnóstico en los estudios de endocrinología. De hecho, esta es una revista chilena de endocrinología que nos habla de esta situación. Ellos hablan que un 80 hasta un 90% de los pacientes con talla baja es esto. Entrado también el retraso constitucional del crecimiento. Esto es, pues, son pacientes que también tienen edad ósea retrasada. Nosotros en la valoración inicial también pedimos edad ósea y notamos eso. Estos pacientes sí llegan a crecer, sobre todo más en la adolescencia. Es el típico niño que es chaparrito, toda la primaria, toda la secundaria, pero en la prepa da el estirón y no es igual que sus compañeros, pero sí crece un poco más. Entonces, si la velocidad de crecimiento está parada, entonces debemos notar una situación. Si el peso sobresale sobre la talla, debemos descartar, alguna patología hormonal, algún déficit de la hormona de crecimiento, un hipotiroidismo, un Cushing, y sabemos que estos pacientes tienen más obesidad que talla baja, ¿de acuerdo? Entonces hay que valorarlo. ¿Qué nos llega a nosotros a la consulta mayormente? Pues esto, lo que es la talla baja familiar. ¿Qué puede ser acidosis tubular renal? Esto. Básicamente, los pacientes que tengan tanto peso y talla baja. Es más importante la talla que el peso. El maestro García Nieto siempre me recuerda esto, que es más, se come para crecer, no para engordar. Entonces hay que tener en cuenta esto. Si los pacientes tienen talla baja, pueden tener una enfermedad sistémica. Aquí es donde puede entrar, pero hay que descartar que el paciente no tenga una mala absorción o alguna desnutrición. También puede estar una acidosis tubular renal, obviamente en una cromosomopatía y en alguna alteración pues de raquitismo, ¿de acuerdo? Entonces, en estas situaciones sí podemos encontrar acidosis tubular renal asociada a talla baja. Ahora, como les comento, la talla baja familiar pues va a ser chaparrito toda su vida. La talla baja constitucional va a ser bajito, pero a la adolescencia da un poquito saltos a algunas desviaciones estándar. La detención del crecimiento malnutrición. Bueno, esto es diferente a lo que es la talla baja. Los pacientes están creciendo bien y casi siempre los papás nos consultan al año, a los 2 años, diciendo que su niño ya no creció. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros sabemos que en México mucho de la población pues es de escasos recursos. La alimentación es muy baja en proteínas
es de proteínas de origen animal, casi siempre es proteínas de origen vegetal, porque la mayoría de la comida son frijoles, sopa de pasta, tortillas. Difícilmente van a alcanzar una talla alta por el tipo de alimentación. Y los niños, digamos, de clase media o alta, pues solo comen carbohidratos. Refresco, botanas, comida chatarra. Y esto igual es una dieta baja en proteínas que disminuye su crecimiento. Aumenta su obesidad, pero su talla no es la adecuada. Entonces, estas dos situaciones, pues, puede ser tanto desnutrición como malnutrición. Y esto también nos puede afrontar una talla baja. Entonces, el Internet hay que tener en cuenta que puede ser nuestro enemigo o amigo. ¿Por qué? La información que está en Internet, hay un alto porcentaje de noticias falsas. Es irónico que Facebook nos hable cómo identificar una noticia falsa y vaya que es el mayor portador de noticias falsas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante? Confirmar la fuente. Esto es infalible para ver una noticia. ¿Cómo hacerlo? Ven una noticia, se van al fondo de la noticia y debe decir la bibliografía o la fuente o el autor al inicio, ¿no? Verificar la evidencia, consultar otros medios informáticos, obviamente, y si la información es verídica, pues adelante. Pero siempre hay que tener la duda intencionalmente de si es falsa. Entonces, nosotros con esta situación, pues, en la ciudad de Guadalajara, vimos en una de las consultas también que teníamos bastantes pacientes con este diagnóstico. Encontramos en un lapso de 5 años a 101 pacientes valorados en esta consulta y encontramos que de estos descartamos 5 por la incongruencia y que faltaron a las citas subsiguientes. Entonces, encontramos con un 96 pacientes. De estos 96 pacientes, solo 5 tenían datos clínicos y bioquímicos de acidosis tubular renal. De estos, 2 fueron patologías secundarias. 1 facón y secundaria quimioterapia y el otro por uropatía. Los otros 3 nos encontraron causas secundarias aparentes. Uno tuvo un quiste renal, pero no lo podemos asociar como tal a una acidosis tubular renal, a menos que sea multiquístico, ¿no? De los 91 no concluyentes, encontramos algo muy importante. La gran mayoría, 54 pacientes, tenían una alcalosis metabólica. Obvio, esto es estudio inicial, no es el valor que nosotros, la gasometría que nosotros solicitamos. No, es la gasometría que ya llegaron al diagnóstico con el médico de primer contacto y diagnosticó una acidosis tubular renal. Entonces, pues vemos que no es el caso. 13 pacientes estaban con una gasometría normal y solo 24 sí tenían un pH menor a 7.35. Entonces, acidosis metabólica. De entrada ya tenemos 24 pacientes. Ahora nos vamos al bicarbonato, que es otro factor importante, que es un cálculo que hace el gasómetro, no es el bicarbonato en sí directo. Y esto es muy importante para valorar en ciudades con bastante altura, aunque la ciudad de Guadalajara son 1.566 metros sobre el nivel del mar. No se compara con la Ciudad de México o Zacatecas, Toluca, son ciudades más altas, pero estos valores a nivel del mar pueden estar mayor de 20. Y también en los recién nacidos es normal que tengan un bicarbonato, pues en 18, 19, incluso hasta el año de edad, ¿no? Entonces, esto es muy importante en los pacientes pediátricos. Nosotros encontramos un bicarbonato mayor de 18 en 6 pacientes. El seguimiento, encontramos que los bicarbonatos fueron mayores. Los bicarbonatos menores a 18, bueno, 18 pacientes, bastante, ¿no? Entonces ya tenemos una acidosis metabólica. Nos vamos al cloro. 5 pacientes, no se les solicitó cloro inicialmente, se lo solicitó después, el cual fue normal y las gasometrías ya salieron normales. Para 11 pacientes con un cloro de 110, esto nos descarta obviamente una acidosis tubular renal, al menos de origen renal, obviamente. Y los pacientes que tenían mayor de 110 solo fueron 2.
Digo mayor de 110, yo sé que el corte es en la Cenutec 112, pero en nuestros pacientes uno tuvo 111 y el otro tuvo 116. Entonces, los contamos como tal. Entonces, ya tenemos acidosis metabólica con hipercloremia y el pH urinario. De estos, solo uno presentó un pH mayor a 6.5. El otro tuvo un pH menor a 6. Después sus gasometrías fueron normales. Este paciente es un paciente con un síndrome de Angelman, lo cual es una cromosomopatía. Y el paciente estaba séptico, hizo una insuficiencia renal aguda, lo cual le originó una nefritis tubular intersticial, lo cual le originó una acidosis tubular renal que en las citas subsiguientes ya los valores salieron normales. Es el paciente que tiene más gasometrías porque pues se pensaba que sí era como tal una acidosis tubular renal, pero finalmente después del tratamiento estaba el paciente con alcalosis. Obviamente se le suspendió el tratamiento y el paciente no tuvo ninguna repercusión a menos a nivel renal. Después de 3 años de seguimiento, dudando aún así del diagnóstico, el paciente jamás volvió a tener una acidosis metabólica con hiperclorémica. De hecho, ni siquiera acidosis metabólica. Entonces, como vemos, el peso y la talla en los pacientes de valores iniciales, sí tenemos un problema que les comento de malnutrición o desnutrición, como quieran llamarlo, en nuestros pacientes. Pero la talla, finalmente, no está, incluso esta tabla es la de CDC, no estoy tomando la de la Academia de Pediatría. Vemos que la talla, muchos están dentro de los percentiles, sé que hay pacientes con talla baja a nivel inicial, pero finalmente algunos sí llegaron a mejorar, tanto en niñas como en niños. Entonces, los pacientes que no se comprobó la acidosis tubular renal, ¿qué diagnósticos encontramos? ¿Qué descartamos? Bueno, pues 44 pacientes están sanos, no tenían absolutamente nada. Y 8 pacientes tenían talla baja constitucional. De estos niños sanos podemos hablar de una talla baja familiar. En los que tenían talla baja, otros pues ni siquiera estaban, sus percentiles estaban dentro de lo normal. 5 eran prematuros, 4 con hipotiroidismo, 3 con una desnutrición bastante severa, pacientes con encefalopatía hipóxico-isquémica, 3, niños hipotónicos también 3, alergia a la proteína de la leche de vaca 2, que realmente esto también es un problema porque como vimos anteriormente, las pérdidas gastrointestinales nos causan una acidosis metabólica y esto pues se confunde malamente con una acidosis tubular renal, lo cual no es, porque incluso han llegado a decir que se relaciona esta enfermedad con la acidosis, lo cual no es cierto. Y el resto de diagnósticos que también encontramos. Entonces, en los valores gasométricos, las características bioquímicas, perdón, el punto de corte de 7.35, los valores iniciales sí encontramos pacientes con, como les comento, con pHs bajos, pero los pHs finales todos fueron prácticamente normales. Cabe resaltar que las gasometrías no solo fue una, sino mínimo 2, y hablo mínimo 2 porque solamente fueron 2 o 3 pacientes los que se le hicieron 2 o 3. La mayoría fueron más de 3 gasometrías y en promedio todas salieron más elevadas. Igual en el cálculo de bicarbonato que nos hace el gasómetro, al inicio prácticamente todos sí estaban un poquito alterados. Esto nos habla que la toma no fue bien procesada, el niño estaba llorando, es difícil tomar la muestra en un recién nacido, en un niño, y finalmente cuando ya se toman adecuadamente las gasometrías, pues notamos esto, ¿no? Que ya finalmente son normales. Los cloros igual, prácticamente todos los cloros fueron normales, el punto de corte de 110, solamente uno lo rebasó. Y, bueno, 2, aquí un paciente no se ve. Y la PCO2, pues igual, hubo muchas variaciones, pero la PCO2 inicial también fue baja al inicio y después normal. De los 3 pacientitos que encontramos con ninguna causa aparente, pues como ven, los síntomas eran muy similares a los descritos: vómitos, poliuria, deshidratación, diarrea, fallo de crecimiento, glucosuria, proteinuria y detención, ¿no? Entonces, los pHs, como ven, pues el más alto era 7.33, pero esto es en promedio. Normalmente nosotros, estos pacientes, como se ven en la consulta, han presentado pHs en promedio 7.20, incluso menores a 7.10, ¿no?
El bicarbonato, como ven, promedio es muy bajo. No es solo menor de 18, es mucho menor de 18. Y el cloro no es arriba de 110 ni 112 siquiera, son mucho más altos, ¿de acuerdo? En los ultrasonidos, uno de los pacientes ya tenía nefrocalcinosis, como ven, tiene 15 días. Entonces, bueno, eso al diagnóstico, obviamente, sí es posible encontrarlo. Y el otro que les comenté, del quiste único, nada más. Entonces, como conclusiones, hay que dudar del diagnóstico, o sea, no es malo, o sea, hay que hacer diagnósticos diferenciales, es parte del quehacer médico y no es juzgar ni hablar mal de un médico que hace un diagnóstico que no es adecuado, nosotros lo hacemos todo el tiempo y siempre es bueno hacer un diagnóstico diferencial. Ahora, para esto hay que realizar una adecuada historia clínica y la somatometría. Esto es muy importante, como les comento. Nosotros hay que medir al paciente todas las veces que va y ver su curva de crecimiento, su velocidad de crecimiento. Aunque no somos endocrinólogos, claro, es una herramienta muy importante para todos los pediatras, ¿no? Y la exploración física, siempre encontrando alguna otra alteración. No lo comenté, pero si encontramos un paciente con cardiopatía, pues es un soplo muy importante y pues obviamente ni siquiera se trata de un ácido vestibular renal. Hay que repetir estudios sin tratamiento alcalino. Básicamente esto es lo que nos enseñó el doctor Mario Matos. En la consulta esto es lo que hacíamos. Llegaban los pacientes con tratamientos con infradosis. Hablo de infradosis porque siempre llegaban con la dosis de 0.1 mil equivalentes por kilo, sabiendo que lo normal es al menos 1, ¿no? Entonces, aún así se lo suspendíamos. Lo citábamos a la semana, 2 semanas, al mes, y veíamos que las gasometrías pues, eran normales, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ante un posible diagnóstico? Bueno, hay que hacer las pruebas de acidificación, ¿no? Como ya lo vimos, sí hay que asegurar esta situación. Y si ya lo clasificamos, pues hay que realizar estudios genéticos si es posible, ¿no? Y nunca de los nunca dar tratamiento hasta comprobar que el paciente tenga una acidosis tubular renal. Aunque sea obviamente, si es secundaria, primaria, se da el tratamiento, ¿no? Pero hay que comprobarlo como tal. Entonces, pues esto de mi parte es todo. Yo le agradezco mucho al doctor, donde quiera que esté. Él me enseñó mucho, me regañó mucho, me quitó muchas vendas que yo tenía en los ojos. Y pues fue un gran ejemplo a seguir. Entonces, donde quiera que esté, doctor, muchas gracias y termino este tema. Muchas gracias.